Buenos días, buenas tardes. En este primer vídeo vamos a hablar precisamente de la pregunta que nos acompaña aquí en este encabezado. ¿Cómo llevar mi empresa a la nube? Una pregunta que a buen seguro os habéis hecho en más de una ocasión y que, bueno, pues yo creo que a veces la tratamos con cierta superficialidad. La respondemos también desde una perspectiva muy tecnológica y seguramente en muchas ocasiones olvidamos cómo se puede aprovechar todo su potencial para transformar los procesos de nuestra organización. Por ello, vamos a abrir con este vídeo un ciclo de 4 pequeños vídeos en el que en este primero vamos a responder a esa pregunta: ¿qué elementos tengo que tener en consideración para llevar a mi empresa a la nube? Primero, evidentemente, definiremos lo que es la nube, veremos sus beneficios y entenderemos si esto es para vosotros o no, porque también posiblemente alguna de las cuestiones pues os quede lejos o incluso pues pueda ser algo que ni siquiera os llegue a interesar. En segundo lugar, vamos a ver qué herramientas de comunicación tenemos a nuestra disposición. En tercer lugar, hablaremos de la gestión de proyectos como otro de los procesos nucleares. Y en cuarto y último lugar, hablaremos de las herramientas de edición ofimática. En definitiva, ahora tocaremos 3 de los procesos donde más soluciones en la nube existen, que engranarán muy bien y engancharán bastante bien con esa idea que trasladábamos de entender un poco para qué sirve, ¿no? Y por eso nada mejor que ver 3 procesos clave de la organización. Bueno, vamos a ir poco a poco, si os parece, para ir viendo un poco lo que es la nube. Yo suelo decir que pues, la nube al final, técnicamente hablando, pues es un entorno donde disponibilizar los 2 principales ejes que tiene cualquier empresa, que son pues las aplicaciones, que al final son pues lo que tenemos que utilizar en nuestro día a día pues para gestionar nuestro negocio, para trabajar, para interactuar, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, los datos. ¿Vale? Al final una empresa, si la reducimos a lo mínimo expresable, pues es eso, las aplicaciones que trabajan con nuestros datos. De hecho, son 2 decisiones que tenéis que tomar. Por un lado, si tener las aplicaciones en la nube y por otro lado, si tener los datos. Hay aplicaciones en la nube que trabajan con datos que podéis tener en local en vuestra empresa y por lo tanto, bueno, pues desde la nube, siendo esto la representación de la nube, va a vuestra empresa y consulta los datos y luego vuelve, ¿no? Pues evidentemente esto introduce latencias, esto introduce retraso y por lo tanto, bueno, pues una pudiera preguntarse si esta es la solución óptima. Evidentemente no. Lo mejor es que la herramienta esté junto al dato, ¿no? Y de tal manera que pues todo eso se haga conjuntamente. Por eso en los últimos años la gran mayoría de las organizaciones han dicho, y habréis escuchado esa frase de me he movido a la nube. Bueno, lo que subyace a ese comentario, como digo, son aplicaciones y datos. Y por lo tanto, cuando se dice me he movido a la nube, pues tendríamos que matizar si estamos hablando de aplicaciones en la nube o datos en la nube. Lo más probable es que sean las dos, ¿vale? Y bueno, eso nos lleva a introducir ya el primer concepto clave de la era en la nube, que es, estamos hablando de un sitio colaborativo. Lo bueno que tiene una nube es que eh, trabaja a través de Internet. Internet al final no es más que un espacio de comunicación abierto y accesible, multidispositivo, y por lo tanto, como se centraliza de alguna manera el dato y las aplicaciones, y en segundo lugar, se abstrae la complejidad técnica, digamos que de alguna manera construimos un entorno colaborativo, porque todos pueden acceder desde cualquier sitio, y por lo tanto, pues se reducen esas complejidades que muchas veces ocurre cuando estamos trabajando en local con nuestro ordenador, y en segundo lugar, integramos a los equipos. Por eso yo suelo decir que el movimiento de moverse a la nube, esa famosa expresión, para mí es más una transformación organizativa que una transformación tecnológica. Y por lo tanto estaremos hablando de una primera decisión que os hará cambiar en cierto modo la política organizativa y tener una mayor cercanía con pues un entorno donde la colaboración prime y los equipos pues estén más integrados entre ellos. Y esto hace que, por lo tanto, aparezcan ya 5 características. Lo primero es que automáticamente, si movéis vuestras aplicaciones y vuestros datos a la nube, todo se comparte. ¿Vale? Esto es matizable porque evidentemente luego siempre quedarán permisos, pero en principio todo es matizable. El puesto de trabajo, el workplace, de repente es cualquier lugar del mundo.
Por eso las empresas que tenían bastante migración hecha a la nube antes de la pandemia, evidentemente de un día para otro posibilitaron el trabajo remoto. Una operación que es independiente de dispositivo, es ubicua. Yo puedo estar en una cafetería y estoy trabajando con mi entorno si lo tengo desplegado en la nube. En equipos de alto rendimiento. El sentido del rendimiento es que los equipos se centran en la tarea, se centran en la operación. Ya nos podemos olvidar de pues, dificultades que a veces tenemos de vernos físicamente, de coincidir síncronamente. Yo también siempre digo que la nube introduce colaboración y asincronía, porque se puede estar trabajando sobre el mismo documento. ¿Por qué? Porque lo que se centraliza es la aplicación y el dato. Y por lo tanto no se centraliza la persona. Y eso creo que es un matiz semántico bastante relevante, porque al final cualquiera que esté editando esto, como estamos editando sobre el mismo documento, todos accedemos a lo mismo, se puede ver quién ha hecho qué, cuándo, por lo tanto quedamos coordinados. Eso en cuanto a los documentos, pero es que es exactamente lo mismo, por ejemplo, cuando estamos gestionando un proyecto, que por eso vamos a hablar en un siguiente vídeo de esas herramientas para gestionar proyectos de manera colaborativa, porque la idea es evidentemente la misma, ¿no? Por lo tanto, como estáis viendo, yo creo que introduce bastantes elementos, pues, como decía anteriormente, de transformación colaborativa. Y el último elemento, y quizás el principal para el por qué se ha hecho tanta migración a la nube, es el valor, ¿no? El valor que generan todas estas soluciones, que al final, bueno, pues permite que cualquier organización tenga de la noche a la mañana un nuevo entorno de trabajo con todos los beneficios que he estado citando y por lo tanto, bueno, pues de una manera quedamos, bueno, pues el posibilitar nueva manera de trabajar, nueva manera de avanzar. Bueno, definido un poco lo que trae, lo siguiente que tenéis que decidir es, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿No? Volviendo un poco a la pregunta original que teníamos. Vale, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, decía anteriormente, que es separar qué llevamos a la nube, porque aquí hay muchas cosas, ¿vale? Podemos llevar, pues, nuestra red a la nube, podemos llevar el cómputo a la nube, podemos llevar el almacenamiento a la nube o nuestras bases de datos a la nube. Por lo tanto, a la pregunta de cómo llevar, lo primero que tenemos que decidir es qué llevar, casi antes que el cómo, ¿no? Porque no hace falta llevar todo. La nube al final es un espacio en Internet donde residen los diferentes intangibles, que son al final estos activos digitales, que van a cumplir esas características que anteriormente citábamos, ¿vale? Pero, como digo, el entorno de trabajo está compuesto de diferentes piezas, por lo tanto lo primero que tenemos que decidir es qué llevar. Lo segundo es a quién llevar, ¿vale? Porque entornos en la nube hay muchísimos. Pues hoy en día, evidentemente, se habla de los mayores jugadores, vamos a decirlo, ¿no? Que son las grandes tecnológicas. Pues se habla mucho de Amazon Web Services, habla mucho de la nube de Microsoft, Azure, se habla de la plataforma de Google. Bueno, estos son los grandes players que por su gran volumen, pues evidentemente nos lo dejan barato, pero pensemos que muchas de estas soluciones en la nube, luego evidentemente tienen que ser cumplidoras del Reglamento General de Protección de Datos y por lo tanto, bueno, pues estas grandes players también, en alguna cuestión, tenemos que siempre revisar que eso se cumpla. No digo que no lo cumplan, lo que digo es que hay que revisar que se cumpla, porque lo que estamos haciendo es transformar el espacio para que se pueda trabajar en esa nube, ¿no? También, evidentemente, tenemos proveedores locales. Y la tercera pregunta es cómo desplegar, ¿no? Que es un poco lo que responde esta representación que tenemos aquí. Tenemos nubes públicas. Una nube pública es aquella que es compartida entre varias empresas. Por ejemplo, Drive, evidentemente, no es una nube privada, sino que es compartida por varias empresas que pagan por usarla. Por lo tanto, ¿qué han hecho muchas empresas? Bueno, pues han construido sus propias nubes privadas. Yo creo que hay una confusión bastante generalizada en la sociedad confundiendo lo que es una nube. Una nube puede ser tuya exclusivamente, por lo tanto puede ser segura, única, no compartida. Bueno, pues es verdad que al final una nube pública no quiere decir que vayas a compartir tus datos con otro. Lo que quiere decir es que el acceso es compartido y por lo tanto si pasa algo en esa nube, pues evidentemente nos afecta a todos, que es la famosa frase de se ha caído Facebook, ¿no? Bueno, esa frase en el fondo lo que viene a decir es que
el espacio que compartimos pues, ha afectado a muchos servicios. Pues, por ejemplo, WhatsApp es un servicio de comunicación instantánea gratuito y público porque accedemos todos ahí y cuando se cae nos afecta a todos. Pero por eso, ya digo, que muchas empresas que han optado por nubes privadas, pues que evidentemente las nubes públicas pues, son más costosas para las empresas que los proveen y por lo tanto, bueno, pues vamos a decir que pueden llegar a tener algún problema adicional, que no digo que los vayan a tener, eh, en comparación a las nubes privadas. Y por lo tanto, bueno, pues también que entendamos que esto es más caro, lógicamente, pero que también podéis tener vuestra propia solución. Y luego hay nubes comunitarias. Las nubes comunitarias, eso sí que es un espacio compartido, ¿no? Pues por ejemplo, esto se utiliza mucho con holdings de empresas, donde pues, se quiere compartir una base de datos entre varias empresas del grupo. Bueno, pues ahí puede tener sentido, ¿no? En las cooperativas también se da. Y luego tenemos las nubes híbridas donde se comparten bueno, pues tanto las ventajas y las desventajas de la parte privada y la parte pública. ¿Vale? Bueno, entonces ya hemos respondido a muchas preguntas, ya sabemos que tenemos que elegir proveedor de nuestro servicio en la nube para facilitarnos toda esa infraestructura, que al final no es más que un conjunto de servidores que nos prestan un servicio. Y bueno, pues eso está genial, pero lógicamente somos una empresa. Por lo tanto, la siguiente gran pregunta, una vez que ya tenemos esa parte más tecnológico-organizativa respondida, es procesos, ¿vale? Es decir, de todo lo que tenemos, ¿qué es lo que vamos a llevar a la nube en cuanto a los procesos de negocio? ¿Vale? Y ahí es donde, bueno, pues va a haber tres preguntas que vamos a responder viendo un poco pues todo el elenco final que hay. La primera pregunta es ¿qué aplicaciones llevamos? Como decía. Dos, ¿qué datos llevamos? Ya veis que son un poco lo que he descrito anteriormente, que es al final lo que es para mí una empresa, aplicaciones y datos, ¿vale? Son sus dos principales activos digitales, ¿vale? Que si yo fuera vosotros, los que estéis escuchando este vídeo, pues sería lo que lógicamente entiendo que cuidáis, ¿vale? Que es un poco lo que hay que vigilar y es, entiendo, donde está el valor añadido de una organización, ¿no? En tener esos activos digitales bien vigilados. Y lógicamente esas aplicaciones y esos datos, bueno, pues al final tiene también eh, su aquel, ¿no? Decidir cuál llevar. Y luego, sobre todo, porque al final los mundos de procesos están hibridando. Tenemos por un lado los entornos web y por otro lado los entornos de las aplicaciones móviles. En cuanto a los datos, tenemos datos de usuarios y datos de clientes. Usuarios se refiere a los empleados y a los clientes. Por lo tanto, ya veis que, bueno, pues todo se va haciendo más complicado. Y por último, en las nubes, que por eso he dicho anteriormente que habría que matizar alguna cosa, está el comportamiento permitido, que se llama, ¿no? Es decir, una cosa es que yo despliegue mis aplicaciones y mis datos y luego otra cosa es y qué voy a dejar hacer a cada uno de mis usuarios, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues acceder a las cosas, usar las cosas, bueno, pues son preguntas que de alguna manera tenemos que responder también para, bueno, pues tener ese, eh, esa modelización del despliegue de los servicios que podemos tener en nuestra organización. ¿Vale? Y bueno, pues todo esto básicamente para desplegar ya finalmente pues esos beneficios, ¿no? Esas aplicaciones. Si vamos ahora a responder a esa primera pregunta de qué aplicaciones podemos desplegar, pues bueno, aquí tenemos un elenco de todas las que tenemos, ¿no? En primer lugar, herramientas de productividad, ¿vale? Aquí es donde vamos a hablar bastante, además, en un vídeo específico de herramientas de gestión de proyectos. Fijaros que todas las que voy a citar comparten un patrón, que básicamente viene a ser el patrón de las características que hemos dicho anteriormente. Son todas aplicaciones de negocio que se benefician de compartir información. Es una aplicación que se utiliza por varias personas y que pudieran llegar a acceder desde múltiples lugares. No pensemos pues en un despacho, ¿no? Que siempre están en el mismo sitio, sino pensemos en empresas donde pues un día una persona está en un aeropuerto o en una cafetería de otro lugar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues esa operación seamless, sin fronteras o ubicua, pues es un poco lo que debe también caracterizar. Y luego, por otro lado, pues que posibilita hacer nuevas cosas, ¿no? Entonces, para ello, pues por ejemplo, los proyectos, ¿no? Empresas que hayáis implantado una cultura de gestión de proyectos o que editéis documentos de manera colaborativa, pues tanto, pues yo que sé, actas de reuniones,
como pudiera ser también aspectos relacionados con órdenes de pedido, términos de facturación, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que sea de editar documentos también, ¿vale? Y ahí en productividad también incluso gestión de tareas, ¿no? Hay muchas veces empresas que tienen pues una gestión de tareas como muy colaborativa, ¿no? Que se puedan atender, por ejemplo, empresas de call centers y demás. Bueno, pues ahí también, como digo, hay muchas soluciones y serán parte de lo que vayamos a ver. Por otro lado, la otra familia muy importante de soluciones en la nube son las de prevención de la pérdida de datos. Lo bueno que tiene la nube, y es un comentario que hago mucho en los cursos, es os invito a que en las soluciones en la nube que utilizáis busquéis el botón guardar. Posiblemente para muchas de esas soluciones ni siquiera exista. ¿Por qué? Porque la nube, por regla general, son un conjunto de servidores pensados para almacenar de manera persistente datos, información. Por lo tanto, muchas veces son soluciones ya pensadas para prevenir la pérdida de datos, ¿vale? Y ahí es donde, bueno, pues yo creo que también aparece otra de esas grandes características que trae esta era de la nube, que no se pierden datos rápidamente. Por otro lado, ¿qué aplicaciones también podemos tener cuando se requiera flexibilidad, ¿no? Cuando se requiera que, por un lado, se acceda de manera móvil, por otro lado se acceda con ordenadores. Bueno, pues al final eh, entornos donde se deba primar esa entrada flexible y ya hay, pues no sé, yo qué sé, CRMs, por ejemplo, que es otra solución, ¿no? Pues un CRM o un ERP son soluciones pues, colaborativas por propia naturaleza. ¿Por qué? Porque la idea es tener una base de datos única en la empresa. ¿Vale? Tanto para los recursos de la organización como para la gestión de clientes. Bueno, pues en esos entornos, si tenéis soluciones colaborativas y necesitáis de flexibilidad, yo creo que la nube es muy bueno porque os evitará tener que hacer pues, la versión de una aplicación para ordenador y otra para móvil, ¿no? Bueno, pues esa versatilidad que también ofrece la nube, porque, repito, son aplicaciones que se deben ejecutar siempre desde un navegador, porque, repito, que se acceden a ellas por Internet. Entonces, como es un navegador, automáticamente los navegadores son la flexibilidad eh, hecha, ¿no? Porque al final podemos acceder a ellos a través de cualquier entorno web. Así que la idea fundamental de poder acceder vía Internet era pues, dotar de esa capacidad flexible, ¿no? Por eso también aparecen las soluciones en movilidad, ¿no? Aquí hay muchas empresas, por ejemplo, de tareas, de pedidos, de peticiones, ¿vale? Pues típica empresa que trabaja pues, con colas de tareas, con colas de peticiones. Pues bueno, ese tipo de aplicaciones también son muy buenas para ser tenidas en cuenta en soluciones de procesamiento en la nube. Ya veis que todas ellas, y estoy sacando un ramillete muy amplio dentro de las organizaciones porque es lo que trae un poco pues, esa posibilidad de navegar, ¿no? De tener. Por otro lado, ya para ir terminando, seguridad. Lógicamente, las nubes, como en el fondo lo que estamos haciendo es acceder a un recurso gestionado por un tercero, bueno, pues de alguna manera lo que estamos haciendo es externalizar la seguridad. Digo de alguna manera porque, lógicamente, otra cosa es luego acceder a esa nube, cómo se hace, etcétera, etcétera. Por eso, en los últimos tiempos hay muchas empresas desplegando VPNs, que es una manera de acceder a esas soluciones en la nube, pero no a través de redes públicas, sino redes privadas y virtualizadas, ¿vale? Que son gestionadas por la propia organización, ¿vale? Creo que esta es una tendencia creciente y por eso también pues, no debemos confundir la nube con algo de acceso público o con algo de acceso compartido, ¿vale? La idea fundamental es el poder securizar y aumentar las opciones. Y dos elementos finales. Precio, lógicamente yo pierdo flexibilidad porque son soluciones ya prediseñadas, estas soluciones en la nube, y por lo tanto me tengo que adherir, ¿no? A cómo funcionan, no puedo parametrizarlas. A ver, algunas sí que nos dejan parametrizar algunas cosas, pero la gran mayoría no nos dejan parametrizar piezas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues vamos a decir que hay una clara reducción del coste. Y por último, también me puedo olvidar de las actualizaciones de seguridad, de las actualizaciones del software, que cuando son softwares on-premise, es decir, soluciones que tengo en mi entorno empresarial desplegadas solo para mí,
pues lógicamente tengo que estar pendiente de las actualizaciones, etcétera, etcétera. En un mundo con tantos problemas de ciberseguridad actuales, pues bueno, yo creo que por eso queríamos empezar con este vídeo de cómo llevar mi empresa a la nube, porque al final yo creo que hay aquí muchas de las características actuales de la informática de consumo recogidas y por eso yo creo que los beneficios compensan el coste en el que incurrimos. Así que nada, os animo a que echéis un vistazo a todas estas soluciones y vamos ya con el siguiente de los vídeos.